Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos por tu amor, Señor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por esta bendición, Señor, que nos das de poder estar en tu presencia y poder recibir, Señor, tu bendición. Y también rogamos, Padre, que tú nos dirijas y nos guíes. Pedimos tu permiso. Pedimos, Señor, que tú nos dirijas para que al meditar en tu palabra, Señor, todos podamos aprender de ti. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Gracias a Dios por este día, porque es una bendición ser padres. Alguien dice por ahí, ser padre no es el que engendra, sino el que cría, ¿verdad? Bueno, tiene su contexto, entendemos y creo que está bien, ¿verdad? Porque ser padre pues tiene sus bemoles también, al igual que ser madre. Y pues agradecemos a Dios por esta sabiduría que Él nos dio y con eso nos bendijo cuando creó a la familia, ¿verdad? Y la familia siempre empieza pues por una pareja, por un matrimonio. Así que gracias a Dios por todos ustedes. Amados hermanos, Salmo 123, en su versículo 3 dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y la semana pasada veíamos acerca de los milagros de Dios, cómo Dios nos bendice con sus milagros, ¿verdad? Y hablar de la formación de un bebé en el vientre de su madre, pues es un milagro que, aunque sucede todos los días y sucede a cada instante, siempre nos va a sorprender, ¿verdad? Cómo crece, cómo se forma. La palabra de Dios dice: antes que te formase en el vientre, Él es el que nos forma, ya te conocía, ¿verdad? Así que gracias a Dios por todos ustedes que son hijos, ¿verdad? Y forzosamente tienen que tener un padre. Gracias a Dios. Muy bien. Hay algunos hijos que no corresponden a lo que sus padres han hecho por ellos, o corresponden a lo que sus padres no han hecho por ellos. Por eso dice Proverbios 10:1: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre, ¿verdad? Esto nos habla mucho acerca de la forma de ser de las personas, lo que recibieron en casa, la forma en que fueron educados, y también la decisión de la persona para hacer lo correcto o no hacerlo. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios y de cómo Dios nos ha dado esa estafeta, esa autoridad para que podamos llevar a cabo este papel tan hermoso de ser padres, amados hermanos, dos cosas le pide el Señor a los padres. Dos cosas nada más. Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Es decir, lleva una vida recta, lleva una vida justa, y tus hijos seguirán tu camino, ¿verdad? Y obviamente eso engloba muchas cosas. Y el otro punto es Proverbios 29:17, que dice: corrige a tu hijo y te dará descanso,
y dará alegría a tu alma. Cuando nosotros pensamos en estas dos cosas y las englobamos en todo aquello que debe hacer un padre en su papel de padre, pues tenemos que pensar en muchas cosas y podemos englobarlos en estos dos aspectos: caminar en integridad, dar ejemplo y hacer lo correcto, ser justos. Por eso es importante que podamos ver que la paternidad pues es algo muy, muy serio, como dice Salmos, es cosa de estima, ¿verdad? No es cualquier cosa. Hay una alegría muy grande, es una bendición muy hermosa, ¿verdad? Cuando nace un bebé, hay mucha alegría en el hogar, en la familia, ¿verdad? Estoy hablando en forma general, por supuesto, y esto tiene que ver con que el hijo, la hija, ¿verdad?, puedan tener una niñez feliz, puedan sean cubiertas sus necesidades, ¿verdad? Y cada etapa de su vida, ¿verdad?, sea agradable, se cierren, dicen algunos, los ciclos, ¿verdad?, que se tienen que vivir en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, para que tanto el aspecto físico como el emocional, como el espiritual de la persona sea sana, ¿verdad? Y eso pues tiene que ver mucho, habla mucho acerca de lo que tenemos que hacer como padres. Dios es nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, si Él es nuestro Padre Celestial, ¿qué esperará Dios de sus hijos? Usted es el Padre terrenal de los hijos que Dios le dio. ¿Qué es lo que espera usted de sus hijos? Bueno, Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Esta es la explicación que la palabra de Dios da al trabajo de Dios como Padre. Él nos formó, y no está hablando únicamente de crear un ser humano, de formar un ser humano y darle vida, sino que habla de formación, habla de hacer todo aquello que es necesario para que la persona pueda crecer física, espiritual, emocional, espiritualmente, de manera sana, y cumpla con sus roles también en la vida. Dios nos ha formado así, somos obra de sus manos. ¿Cuál es la mejor manera de honrar a nuestro Padre y poder hacer aquello para lo cual fuimos diseñados? San Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor, en su oración con que le enseñó a sus discípulos, dice: que tu nombre sea glorificado. Y la manera de que el nombre de Dios sea glorificado, amados hermanos, es que sus hijos le causen alegrías, ¿verdad? Que no sean de tristeza para su corazón, porque Él ha hecho hasta lo imposible para que cada uno de nosotros podamos agradarle, podamos sacarle una sonrisa, que el corazón de Dios esté tranquilo con nosotros, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, que la gracia de Dios no haya sido en vano para con nosotros. Amados hermanos, todo esto que Dios hace nos habla acerca de que nuestro comportamiento en la vida debe de ser de tal manera que nuestro Padre Celestial sea glorificado. Pero cuando trasladamos, amados hermanos, ese símil, cuando trasladamos esta figura a nuestro papel como padres terrenales,
Este mismo versículo pudiéramos leerlo de la siguiente manera: así alumbre tu vida delante de tus hijos, para que ellos vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El trabajo de cada uno de nosotros como padres debe de ser de tal manera que pueda influir en los hijos, de tal manera que ellos, por cuenta propia, por decisión propia, puedan optar por hacer lo correcto y usted esté tranquilo. Que cuando lleguen los años de la adolescencia, usted pueda contar con sus hijos y su corazón esté tranquilo. Que cuando lleguen los años de la juventud, usted pueda estar con sus hijos y su corazón pueda estar tranquilo, porque usted ha hecho lo correcto. Su comportamiento de usted ha sido de tal manera que ellos están viendo en usted lo que hace y cómo vive, y eso lleva como consecuencia que las decisiones de su hijo también glorifiquen a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, ¿qué hace Dios como nuestro Padre? Vean ustedes, Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Es decir, Dios es compasivo. Eso es lo que se traslada a nosotros en nuestro papel como padres. Los padres debemos ser compasivos. Debemos tener compasión de nuestros hijos. En San Lucas 6:36 dice el Señor: sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Debemos tener misericordia. Ciertamente, nosotros ya hemos recorrido el camino que nuestros hijos están recorriendo. Y como decía nuestro hermano Antonio, hemos cometido errores. Por lo tanto, cuando ellos los cometan, también debemos mostrar esa compasión y esa misericordia, así como Dios lo hace con nosotros. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y este es un llamado a que instruyamos a nuestros hijos. Recuerden ustedes el versículo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un papel muy hermoso, es una bendición ser padres, poder ver el desarrollo, ¿verdad?, de los hijos, cómo se van pareciendo cada vez más a usted. A mí me asombra, ¿verdad? Perdón, hermanos Ferrera, los voy a tomar como ejemplo, pero a mí me asombra, ¿verdad?, cómo Joanita en su hablar es igualita, ¿verdad?, a su mamá, y es igualita a Monse, ¿verdad? Parecen, vaya, si no las está uno viendo, hablan exactamente igual, solamente por su vocecita, ¿verdad?, que es más de niñita, ¿verdad?, de Monse, pero es igualito físicamente, ¿verdad? Hay papás que cuando lo están con sus hijos son igualitos. Pero qué bonito es, amados hermanos, cuando eso que le enseña a usted a sus hijos, también los hijos se reflejan y lo reflejan, y la gente lo puede ver. Por eso el texto bíblico es certero, ¿verdad? Así dice: sean vuestras buenas obras y glorifiquen, el nombre de Dios sea glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios 4:1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Es nuestro papel enseñarles. Podemos ir a Deuteronomio, ¿verdad?, cuando la palabra de Dios nos dice que tomemos a nuestros hijos y que les enseñemos desde que se acuestan, desde que se levantan, desde que van a la escuela, desde que van creciendo, desde que amanece hasta que anochece. Siempre la enseñanza debe estar presente en sus vidas, en sus corazones. Y Mateo 7:11, amados hermanos, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Eso nos
nos lleva a darle lo mejor que tenemos a nuestros hijos. Lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro comportamiento, lo mejor de nuestras palabras, lo mejor de nuestros hábitos, lo mejor de lo que sabemos, lo mejor de lo que tenemos. Es para ellos. Y por eso, amados hermanos, en Salmos 34:11 encontramos un llamado muy especial. Los padres llaman a sus hijos y les dicen: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Esto es lo más hermoso que Dios nos ha dado a los padres. Enseñarle a nuestros hijos a caminar en el temor de Dios. No es algo sencillo, porque la única manera de hacerlo es enseñarlo con el ejemplo, con la vida. Los niños, amados hermanos, se dan cuenta de todo. Y aunque nosotros queramos marearlos, ¿verdad? Así decía mi esposa, queramos marearlos, ¿verdad? Con nuestras palabras y con nuestras salidas, no, ellos se dan cuenta. Ellos dicen: no es cierto. Y a mí me lo han dicho varias veces. Y se siente muy feo que le digan a uno: eres un mentiroso. Y tenemos que pensar mucho eso, porque lo que nosotros hacemos, aunque aparentemente no lo están viendo o no se están dando cuenta, como dicen por ahí, están con un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? Por eso este Salmo 34:11 es muy importante, amados hermanos padres, que podamos llamar a nuestros hijos y decirles lo que dice la Biblia: venid, hijos, oídme. Esas palabras tan sencillas abarcan mucho. ¿Por qué te tengo que oír? ¿Qué es lo que me vas a decir? Y tiene que haber una razón para que ellos estén dispuestos a oír. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Vengan, porque les voy a enseñar el temor de Jehová. Podemos enseñarle muchas cosas, pero eso es lo más importante, porque para ellos les durará toda la vida, así como sus padres les enseñaron a ustedes. Así que, amados hermanos, Dios es nuestro Padre y Él ha hecho hasta lo imposible para que nosotros seamos buenas personas, seamos hijos de bien, podamos ser hijos que honren a Dios y que Dios tenga una sonrisa cuando nos vea. Pero Dios ha trasladado la autoridad a los esposos para que ejerzan la paternidad, amados hermanos, de manera responsable. Debemos formar y fortalecer el área emocional de los hijos. Debemos formar y fortalecer el área espiritual de los hijos. Debemos formar y fortalecer el área educativa de los hijos. Debemos formar y fortalecer el área física de los hijos. Debemos amarlos sin medida. Debemos instruirlos en el camino de Dios. Debemos enseñarles a enfrentar la vida. Debemos darles lo mejor que tenemos para que no les falte nada. Amados hermanos, tenemos que pensar con tristeza y podemos ver que muchos hijos crecen sin que algún aspecto de su formación física, emocional o espiritual haya sido bien cubierto, porque como padres hemos sido padres ausentes. Y hay momentos, hay etapas en la vida de los hijos cuando ya es cada vez más difícil poder influir en ellos. Alguien le preguntó al médico: ¿y cuándo es el momento cuando debo de empezar a educar a mi hijo?
estaba embarazada la señora y le dice: ¿Cuántos meses de embarazo tiene? 6 meses, dice la señora, le contestó. Dice: pues ya perdiste 6 meses. Porque desde el momento en que los padres desean ser padres, desde ese momento la educación ya debe de estar caminando, la formación espiritual. ¿Cómo le está yendo a usted, amado hermano, en su papel de padre? ¿Le ha ido bien? ¿Le ha ido más o menos? ¿Le ha ido mal? ¿Hubiera querido que las cosas fueran diferentes? ¿Cómo le ha ido? Pero el Señor sigue siendo nuestro, como decía nuestro hermano Manuelito, Dios es el mejor de los padres. Si nosotros queremos aprender, que nunca es tarde, dicen, para aprender, necesitamos ir a Dios. Él es el único que nos puede enseñar. Pero necesitamos, amados hermanos, estar dispuestos. Hemos leído en 1 Corintios capítulo 2. El apóstol Pablo no tiene hijos físicos, pero tiene muchos hijos espirituales. Y él visita a la iglesia de Corinto y les escribe también y les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. A Pablo le preocupaba, hermanos, la felicidad de sus hijos. ¿Cómo estaban? En sus cartas él les pregunta cómo están. Algunas veces los amonesta, ¿verdad? ¿Cómo es posible?, les dice, que habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Se preocupa, amados hermanos, les habla y él dice: yo quisiera que, aunque esté presente o aunque esté ausente, ustedes sean obedientes. Eso es lo que todo padre desea de los hijos. Amados hermanos, para hacer lo que es necesario hacer para que los hijos sean felices, es necesario identificar su necesidad. ¿Qué es lo que necesita su hijo? ¿Usted lo ha pensado? ¿Se ha puesto a reflexionar? Aunque sea niño, aunque sea joven, aunque sea adulto, ¿qué es lo que necesita su hijo? ¿Necesita dinero? ¿Eso es lo que realmente necesita para ser feliz? ¿Necesita algo nuevo? ¿Qué necesita su hijo? 1 Corintios 2:2 nos habla de que el apóstol identificó la necesidad de sus hijos y no era de dinero ni tampoco de cosas materiales, sino era una necesidad espiritual. Y se propuso, dice él, darles a conocer a Jesucristo, el cual murió en la cruz. Y esto implica la formación espiritual que cada uno de los hijos debe de recibir, de tal manera que los hijos acepten a Jesucristo. Que llegue el momento cuando ellos acepten a Jesucristo. Los padres, amados hermanos, son los indicados para llevar a sus hijos a los pies de Cristo, no es la iglesia. En la iglesia nos alimentamos de la palabra de Dios, pero es en el hogar donde se da la formación espiritual. Los hijos muchas veces no quieren venir porque no van sus padres. Los hijos siempre tendrán la ilusión de ser como sus padres. Cuando se termina esa ilusión y vieron que no se pudo realizar esa expectativa, dejan de creer en sus padres.
Si el apóstol, dice él, si logro que mis hijos entiendan que Dios les ama y que Jesucristo dio su vida por ellos, yo estoy seguro que sus pecados serán perdonados. Estoy seguro que su vida cambiará y que serán felices, independientemente de si hay necesidades económicas o hay necesidades de trabajo o hay alguna situación en la familia. Algunas poesías al final dicen: si Dios está presente, no falta nada. ¿En su hogar está Dios? ¿En su hogar se habla de Dios? ¿En su hogar se escucha a Dios? Papá, ¿qué está dispuesto a hacer usted por la salvación de sus hijos? ¿Qué está dispuesto a hacer? Aunque mi papá ya cumplió los 45 años que el Señor se lo llevó, nunca se me borra de mi mente. Cuando yo me levantaba en la madrugada, siempre lo veía en la sala de rodillas orando. Nunca se me olvida eso. ¿En su casa lo ven a usted orando? ¿Lo ven a usted leyendo la Biblia? ¿Lo ven a usted hablándole a otros de Cristo? ¿Les enseña a usted cómo manejar las Escrituras? ¿Les resuelve sus dudas? ¿Ocupan tiempo para hablar de Dios? Es la formación espiritual, amados hermanos, más que otras formaciones, lo que realmente le va a dar sentido a la vida de sus hijos. Por eso, amados hermanos, 1 Corintios capítulo 2 en su versículo 5 nos dice que la preocupación del apóstol era que la fe de sus hijos no estuviera basada, fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es conducir a nuestros hijos de tal manera que ellos sean independientes en el Señor, que por su propia convicción ellos deseen tener a Cristo en su corazón, caminar con el Señor, que deseen aprender cada vez más de Dios. Hacia ese camino es hacia donde los debemos de conducir, que ese sea nuestro objetivo, que no esté fundada en la sabiduría de los hombres, en lo que dice el mundo, en lo que aconsejan los amigos o en lo que aconseja la familia. Que su mente tenga la formación espiritual que usted le ha dado. Que cuando tengan que tomar alguna decisión se acuerden de sus consejos, que le llamen para decirle: papá, ¿qué hago? Aconséjame. Ese es un objetivo que Dios ha agarrado para formarnos a nosotros. Que cuando tengamos problemas, dificultades, alguna decisión que tomar, vayamos a nuestro Padre Celestial y le pidamos ayuda. De la misma manera que nosotros podamos ir a nuestro Padre terrenal y poder decir: papá, ayúdame. El padre cristiano siempre va a aconsejar a los hijos de acuerdo a la palabra de Dios. No porque sea su hijo, no porque sea su hija, le va a decir: déjalo o déjala. Si el hijo hace mal, lo conduce correctamente para que haga lo correcto. Si la hija hace mal, la conduce correctamente para que haga lo correcto. Amén. Eso es lo que hace Dios con nosotros. No nos tolera el pecado. Los hijos, debemos conducir a nuestros hijos
en el temor de Dios. Amados hermanos, ¿por qué no damos gracias a Dios por la bendición que nos ha dado de ser padres? Es una gran bendición que implica una gran responsabilidad, pero es una gran bendición, es una gran satisfacción. Es hermoso poder ver a nuestros hijos, darle gracias a Dios por ellos. Usted no sabe ni cómo le ha hecho, pero sus hijos tal vez ya tienen una carrera, tal vez van en primaria, tal vez van en secundaria, tal vez. ¿Cómo le ha hecho? Ni idea. Pero Dios es el que siempre le ha ayudado. ¿Por qué no le decimos gracias? ¿Por qué no vienen, papás? Y oramos juntos. Pero también podemos decirle: Señor, ayúdame. Tal vez tenga alguna situación con su hijo, con sus hijos, con sus hijas, y podamos pedirle ayuda a nuestro Padre, porque Él es el que nos fortalece. Si usted es mamá que está haciendo el papel de papá también, pase, porque eso es lo importante, que le pidamos ayuda a Dios, que Él nos guíe, que Él nos ayude, que Él nos sostenga, que Él nos muestre el camino, que nos dé sabiduría. Los hijos que Dios le dio son una bendición, hermano. Pongámoslos en las manos de Dios. Oremos siempre por ellos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios les permita el ser felices, que Dios les dé un novio, una novia cristiana, que Dios les dé un matrimonio en el temor de Dios, que amen a Dios. Yo siempre le pido a Dios: Señor, que la esposa de mi hijo te ame más a ti que a él. Es la única manera de caminar juntos en el Señor. Ore usted por sus hijos. Señor, te damos gracias. Alabamos tu nombre, Señor. Queremos agradecerte, queremos bendecirte, porque tú eres nuestro Padre, y como Padre, Señor, nos has amado tanto que hasta tu vida diste por nosotros. Has tenido tanta misericordia, tanta clemencia con nosotros. Has sido tan paciente, Señor. ¿Cuántas veces hemos entristecido tu corazón? Pero nunca nos has rechazado. Siempre nos has perdonado. No podemos pagarte con nada, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte? Y nos has dado un Padre terrenal que nos ama mucho, que se ha esforzado hasta lo máximo por traer a la casa lo necesario para que tengamos para ir a la escuela, para nuestros uniformes, para que tengamos, Señor, algo para comer en la escuela, para que tengamos los libros. Y nos han dicho: tu papel es estudiar. Pero ellos se han esforzado mucho, se desvelan cuando nos enfermamos, se preocupan mucho. A veces han pedido prestado, a veces han empeñado cosas para poder tener para las medicinas, y muchas cosas que hacen los padres. Los hijos no lo sabemos, pero lo han hecho porque nos aman. Y necesitamos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que nos des sabiduría para poder darles lo mejor a nuestros hijos. Y lo mejor
lo que encabeza la lista de lo mejor siempre serás tú, Padre. Siempre será tu amor, siempre será el encaminarnos en el temor de Dios. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que también hacen el papel de padre. Señor, muchas gracias. Yo te ruego, sigue sosteniéndoles, sigue fortaleciéndoles, sigue dándoles gracia delante de los ojos de sus hijos. Permite, mi Dios, que sus corazones estén tranquilos, porque el trabajo que están haciendo, Señor, ha sido un buen trabajo, porque sus hijos los aman, porque sus hijos los respetan, porque sus hijos quieren ser como ellos. Gracias, mi Dios, por los hogares en los cuales, Señor, haya armonía. Pero también, Señor, quisiera pedirte esa bondad y esa misericordia y esa clemencia para aquellos hogares en los que posiblemente, Señor, haya preocupación por los hijos. Tal vez no haya buena relación. Tal vez, Señor, algo pasó y están distanciados. Pero tú eres bueno, Padre, porque así como tú nos has buscado y nos has encontrado, también nos has enseñado a estar orando por ellos, Señor, y a tener la seguridad, mi Dios, de que lo que se les enseñó, mi Dios, no se alejará de ellos y vendrán otra vez al hogar. Tal vez físicamente están en la casa, pero emocionalmente estén distanciados. Pero tú los regresarás, Señor. Bendice los corazones. Todos te amamos, Padre. Todos somos tus hijos. Todos te agradecemos, porque lo único que tú nos has dado en abundancia es tu amor. Y con ese amor vienen todas tus bendiciones. Así también, Señor, te rogamos, dirígenos, guíanos, para que nuestra vida, Señor, nuestra relación con nuestros hijos sea feliz, sea armoniosa, Señor. Te agradecemos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.